Las palabras parecen pequeñas, ¿verdad? Son aire, sonido, algo que se va apenas lo dices. Pero no te confundas. Lo invisible es lo que más peso tiene en la vida. Nadie recuerda exactamente qué ropa llevaba alguien el día que le cambió la vida, pero sí recuerda una frase. Una sola frase dicha en el momento correcto puede sanar, abrir caminos, reconciliar, levantar o incluso salvar a una persona. Porque las palabras no son solo palabras, son decisiones, son semillas, son dirección. Desde niños aprendemos a hablar, pero casi nadie nos enseña a usar el lenguaje con conciencia. Hablamos por costumbre, por impulso, por emoción, sin darnos cuenta de que cada palabra lleva una carga invisible. Cuando hablas, no solo informas, transmites quién eres. Transmites tu forma de ver el mundo, tu nivel de respeto, tu carácter, tu disciplina interior. Por eso hay personas que dicen poco y aún así llenan la habitación. Y otras que hablan mucho y no conectan con nadie. El poder de las palabras correctas no está en sonar bonito, está en ser verdadero. No se trata de memorizar frases mágicas ni de aprender trucos para impresionar. Eso se cae rápido. El verdadero poder aparece cuando tus palabras están alineadas con tu intención, cuando lo que dices nace de un lugar limpio. La gente no siempre entiende tus argumentos, pero siempre siente tu intención. Y el ser humano confía más en lo que siente que en lo que escucha. Vivimos en una época donde todos hablan, opinan, publican, responden. Hay ruido por todas partes. Pero en medio de tanto ruido, las palabras que vienen con respeto, claridad y coherencia destacan como oro. Son raras y precisamente por eso atraen atención, atraen confianza, atraen personas. No porque sean espectaculares, sino porque son honestas. Mira esto, cuando alguien te habla con palabras simples, pero con respeto, automáticamente bajas la guardia. Cuando alguien se dirige a ti sin necesidad de humillarte, sin gritar, sin imponerse, algo dentro de ti dice, aquí puedo estar tranquilo. Eso es atracción real, no la atracción superficial que dura minutos, sino la que construye relaciones, equipos, familias, comunidad. Las palabras correctas no buscan ganar discusiones, buscan construir puentes. Y eso requiere madurez, porque a veces lo más fácil es responder con sarcasmo, con dureza, con orgullo. Pero lo fácil casi nunca es lo correcto. Las personas verdaderamente fuertes no necesitan palabras violentas para hacerse escuchar. Su firmeza está en el fondo, no en el volumen. Piensa cuántos conflictos en tu vida no empezaron por grandes problemas, sino por una palabra mal dicha, por una frase fuera de tiempo, por un tono incorrecto. Y ahora piensa cuántas oportunidades se han abierto simplemente porque alguien supo decir gracias, perdón, confío en ti, estoy contigo. Palabras simples. 7 palabras pueden cambiar el rumbo de una conversación, de una relación, incluso de una vida. Pero ojo con esto, no es solo lo que dices, es desde dónde lo dices. Puedes decir la frase perfecta con un corazón equivocado y no funcionará. La gente lo percibe. Por eso las palabras correctas nacen primero en el carácter. Si dentro de ti hay resentimiento, tus palabras olerán a resentimiento. Si dentro de ti hay paz, tus palabras llevarán calma. El lenguaje es solo el mensajero, el origen es el corazón. Por eso, antes de aprender qué decir, hay que aprender a quién ser. Porque cuando tu interior está ordenado, tu lenguaje se ordena solo. No necesitas actuar. No necesitas fingir, hablas como vives y vives como hablas. Esa coherencia es magnética. Atrae personas que buscan algo real en un mundo lleno de apariencias. Hay personas que no son las más inteligentes del lugar, no son las más guapas, no son las más elocuentes, pero cuando hablan, todos escuchan. ¿Por qué? Porque sus palabras tienen peso. Y el peso no viene del vocabulario, viene de la integridad. Cada palabra que dicen ha sido vivida. No hablan de respeto si no respetan. No hablan de compromiso si no cumplen. No hablan de amor si no saben cuidar. Las palabras correctas también saben esperar. No todo se dice de inmediato. Hay silencios que comunican más que discursos enteros. Saber cuándo callar es parte del poder del lenguaje. Porque el silencio bien usado no es vacío, es profundidad. Y cuando finalmente hablas, tus palabras caen en tierra fértil. En un mundo acelerado, hablar con intención es un acto revolucionario. Detenerte a pensar antes de responder, elegir no herir aunque tenga razón, decidir construir en lugar de destruir, eso es liderazgo, eso es madurez emocional, eso es verdadera atracción, porque las personas buscan refugio, no tormenta. Tal vez hoy no recuerdes exactamente qué palabras te dijeron las personas importantes de tu vida, pero sí recuerdas cómo te hicieron sentir, eso es lo que queda. Por eso, cada vez que hables, pregúntate qué estoy dejando en el otro. ¿Paz o ruido? ¿Confianza o duda? ¿Esperanza o miedo? Porque las palabras se van, pero el impacto se queda. No subestimes una frase dicha con amor, con firmeza y con verdad. Puede parecer pequeña, pero tiene el poder de mover cosas que no se ven. Y cuando aprendes a hablar desde ahí, sin máscaras, sin intención oculta, sin miedo, no necesitas gritar para atraer, porque tu presencia ya está hablando por ti. Y al final,
Recuerda esto, las palabras correctas no nacen en la boca, nacen en el carácter y cuando salen ya han hecho su trabajo. Ahora, después de entender que las palabras tienen poder, viene algo todavía más profundo, entender que las palabras que realmente transforman no son las más bonitas, sino las más honestas. Porque esas 7 palabras de las que hablamos no son un hechizo, no son una fórmula secreta, no son una frase que repites para conseguir algo de alguien, son un reflejo, un espejo. Dicen quién eres incluso antes de que la otra persona te conozca. Mucha gente quiere aprender qué decir para atraer, pero casi nadie quiere trabajar en quién es. Y ahí está el problema, porque cuando usas palabras que no te representan, tarde o temprano se nota. Puede funcionar por un momento, sí, pero se cae, se rompe. La gente no siempre sabe explicar por qué, pero siente cuando algo no es real. Y cuando no es real, no conecta. Las palabras más poderosas no vienen de la boca, vienen de la identidad. Por eso hay personas que dicen una frase sencilla y generan confianza inmediata, y otras que repiten discursos completos y no logran nada. No es la cantidad, es la coherencia. No es la técnica, es la verdad que hay detrás. Cuando hablas desde quien realmente eres, tus palabras descansan. No tienes que exagerar, no tienes que convencer, no tienes que impresionar. Simplemente eres, y eso se siente. La autenticidad tiene un peso que no se puede imitar. Puedes copiar el vocabulario de alguien exitoso, pero no puedes copiar su carácter. Y sin carácter, las palabras suenan vacías. Muchos creen que atraer personas significa agradar a todos. Grave error. Cuando intentas gustarle a todo el mundo, te diluyes, pierdes identidad. Y las personas no se sienten atraídas por alguien que no sabe quién es. Se sienten atraídas por alguien que es, claro, firme, coherente, aunque no siempre sea cómodo. Las 7 palabras funcionan cuando son tuyas, no cuando las tomas prestadas. Cuando salen de tu historia, de tus valores, de tus principios, cuando no contradicen la forma en que vives. Porque no hay nada que genere más rechazo que una persona que habla bonito pero vive mal. Eso rompe la confianza de inmediato. Por eso, antes de preguntarte qué palabras usar, pregúntate qué tipo de persona estás siendo cuando nadie te ve. Porque ahí se define tu lenguaje real. El lenguaje público solo revela lo que ya existe en lo privado. Si en tu interior hay orden, respeto y responsabilidad, tus palabras lo van a reflejar sin esfuerzo. La gente no se enamora de discursos, se enamora de coherencia. No confía en promesas, confía en patrones. Por eso las palabras que atraen no son las que prometen mucho, sino las que coinciden con las acciones. Cuando alguien dice, puedes confiar en mí, y su vida lo respalda, esas palabras pesan. Cuando alguien dice, estoy aquí para ayudarte, y se queda incluso cuando no le conviene, esas palabras se vuelven inolvidables. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro. Eso no es autenticidad, es inmadurez. Autenticidad es decir lo correcto, en el momento correcto, de la manera correcta, sin traicionar tus valores. Es saber poner límites sin herir, expresar desacuerdos sin despreciar, afirmar tu postura sin aplastar al otro. Las palabras que nacen de la identidad no buscan dominar, buscan servir, no buscan manipular, buscan construir. Y eso cambia completamente la energía de una conversación. La otra persona lo percibe, baja la guardia, se abre, porque siente que no hay agenda oculta. Vivimos rodeados de personas cansadas de ser usadas, de ser engañadas, de ser impresionadas por un rato y luego olvidadas. Por eso cuando aparece alguien que habla desde la verdad, aunque no sea perfecto, se vuelve refrescante, se vuelve confiable, se vuelve atractivo en el sentido más profundo de la palabra. Tu identidad se escucha en tus palabras, en cómo pides las cosas, en cómo corriges, en cómo dices que no, en cómo reconoces un error. Es decir, me equivoqué. Con honestidad atrae más respeto que 1000 frases bien armadas. Porque demuestra seguridad, demuestra carácter, demuestra humanidad. Las personas que más influyen no son las que aparentan saberlo todo, sino las que se conocen a sí mismas, saben qué defienden y qué no negocian. Y cuando hablan, sus palabras llevan esa claridad, no confunden, no prometen lo que no pueden cumplir, no dicen sí cuando quieren decir no. Y esa congruencia genera paz en quienes lo rodean. Las 7 palabras no cambian a la otra persona, primero te cambian a ti. Te obligan a revisar si lo que dices está alineado con lo que vives. Te confrontan, porque no puedes sostener palabras grandes con una vida pequeña. Y cuando intentas hacerlo, el desgaste es enorme. Fingir cansa, real libera. Por eso atraer no es actuar, es ser. No es aprender frases, es construir carácter. No es sonar interesante, es ser confiable. Y cuando entiendes eso, dejas de perseguir la aceptación y empiezas a generar conexión verdadera. Hablar desde la identidad es hablar sin miedo, porque no estás representando un papel. Estás expresando tu esencia. Y cuando tus palabras nacen de ahí, no necesitan permiso para tocar corazones. Porque al final, las palabras que más atraen no son las que buscan gustar, sino las que se atreven a ser fieles a quien las pronuncia. Ahora viene algo que a muchos les incomoda escuchar, pero que es necesario decir con claridad
la verdadera atracción no nace de la apariencia, nace del respeto. Vivimos en una cultura obsesionada con lo externo, con lo rápido, con lo que se ve. Nos enseñaron que para atraer hay que impresionar, destacar, sobresalir, llamar la atención. Pero eso solo funciona por un momento. Es fuego artificial, brilla, hace ruido y se apaga. El respeto, en cambio, es fuego lento. No grita, no presume, pero permanece. La apariencia puede abrir una puerta, sí, pero solo el respeto mantiene la puerta abierta. Y el respeto no se exige, se genera. Se construye en los detalles, en la manera de hablar, de mirar, de escuchar, de tratar al otro cuando no tiene nada que ofrecerte. Porque ahí se revela quién eres de verdad. Hay personas que creen que atraer significa dominar, controlar, impresionar, tener ventaja. Por eso usan palabras para imponerse, para humillar, para mostrarse superiores. Y tal vez logran atención, pero no admiración. Logran interés, pero no confianza. Porque nadie se siente atraído profundamente por alguien que lo hace sentir menos. El respeto es una fuerza silenciosa. No necesita aplauso. Se nota cuando no interrumpes, cuando escuchas de verdad, cuando no usas la información del otro para manipularlo. Se nota cuando cumples tu palabra, aunque nadie te esté mirando. Se nota cuando tratas igual a la persona importante y a la que no tiene ningún poder sobre ti. Y aquí hay algo clave. El respeto empieza por uno mismo. Si no te respetas, tus palabras lo van a revelar. Si te desprecias, aunque sonrías, se va a sentir. Por eso hay personas que se esfuerzan mucho por agradar, pero generan rechazo. No porque sean malas personas, sino porque no se valoran. Y cuando tú no te valoras, inconscientemente le enseñas a los demás cómo tratarte. La atracción que nace del respeto es estable. No depende del humor, del contexto, ni del beneficio. Es una atracción que crece con el tiempo. Al principio puede parecer menos intensa, menos emocionante, pero es profunda. Es la atracción que construye relaciones sanas, equipos sólidos, familias fuertes. Cuando hablas con respeto, incluso al corregir, incluso al poner límites, incluso al decir que no, las personas lo sienten. Pueden no estar de acuerdo contigo, pero te respetan. Y cuando hay respeto, hay apertura. Cuando hay apertura, hay conexión. Y cuando hay conexión, la atracción ocurre de manera natural. El respeto se nota mucho en cómo tratas a quien piensa distinto. Es fácil respetar al que te aplaude. Lo difícil es respetar al que te cuestiona, al que no coincide contigo, al que te incomoda. Ahí se mide la calidad de tu carácter. Y créeme, las personas observan eso más de lo que imaginas. No necesitas ser perfecto para generar respeto. Necesitas ser íntegro, reconocer errores, pedir perdón cuando fallas, asumir consecuencias. Eso atrae más que cualquier imagen de perfección falsa. Porque la perfección distancia, pero la integridad acerca. La atracción basada en apariencia necesita mantenimiento constante. Siempre más, siempre mejor, siempre distinto. La atracción basada en respeto descansa, no te exige demostrar nada. Simplemente eres y eso basta. Por eso es tan poderosa. Cuando alguien se siente respetado contigo, se siente seguro. Y la seguridad emocional es uno de los mayores imanes que existen. En un mundo lleno de competencia, comparación y juicio, ser un espacio seguro es un privilegio enorme. Las personas regresan a donde se sienten vistas, no evaluadas, escuchadas, no usadas. El respeto también se refleja en cómo hablas de los demás cuando no están presentes. Ahí se cae la máscara de muchos, porque puedes hablar bonito de frente, pero si destruyes por detrás, tarde o temprano se sabe. Y cuando se sabe, la confianza muere. El respeto verdadero no cambia según el público. No confundas respeto con debilidad. Respetar no es callar por miedo, no es aguantar abusos, no es perder dignidad. Respetar es saber expresarte sin perder humanidad, ser firme sin ser cruel. Es tener convicciones sin necesidad de aplastar al otro. Las personas que más atraen no son las que más presumen, sino las que más cuidan. Cuidan sus palabras, cuidan sus actos, cuidan a la gente. Y ese cuidado se siente, no necesita anuncio, no necesita explicación. Tal vez no seas la persona más llamativa del lugar, pero si eres la más respetuosa vas a destacar. Porque eso es raro, porque eso es escaso, porque eso es valioso. Y lo valioso siempre atrae. Al final, la apariencia puede llamar la atención, pero solo el respeto conquista el corazón. Hay algo que casi nadie quiere aceptar, pero que define profundamente quiénes somos. La forma en que hablamos cuando nadie nos está observando, no cuando estamos frente a un micrófono, no cuando queremos quedar bien, no cuando estamos en una entrevista o una cita importante. Hablo de tu lenguaje cotidiano, el que usas en tu casa, con tus amigos, en el tráfico, en el trabajo, cuando estás cansado, frustrado o molesto. Ahí, justo ahí, se revela tu verdadera disciplina interior. Porque el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es un hábito. Y como todo hábito,
se construye o se destruye todos los días. No de golpe, no en eventos grandes, sino en pequeñas decisiones constantes. En cómo respondes un mensaje, en cómo hablas de tu jefe, en cómo te refieres a tu familia, en cómo te hablas a ti mismo cuando fallas. Muchos quieren palabras poderosas para momentos importantes, pero descuidan las palabras pequeñas del día a día. Y esas palabras pequeñas son las que entrenan tu carácter, son las que moldean tu manera de pensar, porque no hablamos como pensamos. Pensamos como hablamos. Tu lenguaje termina convirtiéndose en tu realidad. Cuando una persona vive quejándose, criticando, burlándose, minimizando, su mundo se vuelve pequeño. No porque no tenga oportunidades, sino porque su lenguaje lo limita. En cambio, cuando alguien cuida sus palabras, incluso en lo cotidiano, algo cambia por dentro. Se vuelve más consciente, más responsable, más dueño de sí mismo. La disciplina del lenguaje no es censura, es dirección. No se trata de callar lo que sientes, sino de aprender a expresarlo sin destruir. No se trata de fingir positividad, sino de evitar que tus palabras se conviertan en veneno, porque lo que dices repetidamente te lo terminas creyendo. Hay personas que se hablan mal todo el tiempo y no se dan cuenta. Soy un desastre, yo no sirvo, siempre me pasa lo mismo, qué tonto soy. Y luego se preguntan por qué no tienen confianza, por qué no traen buenas relaciones, por qué viven inseguros. ¿Cómo vas a traer respeto si tú mismo te tratas sin respeto? La disciplina del lenguaje empieza contigo, con cómo te corriges, con cómo te animas, con cómo te hablas cuando te equivocas. No necesitas insultarte para mejorar, necesitas honestidad y dirección. Las palabras duras no te hacen fuerte, te hacen rígido. Las palabras conscientes te hacen firme. Y ojo, porque el lenguaje cotidiano también educa a los que te rodean. Si en tu casa se grita, se insulta, se humilla, eso se normaliza. Si en tu entorno se habla con respeto, incluso en el conflicto, eso se aprende. Tus palabras están formando personas, aunque no lo notes. Muchos creen que el carácter se demuestra en grandes decisiones, pero no. El carácter se revela en lo repetitivo, en lo que haces sin pensar. Y el lenguaje es una de las rutinas más automáticas que tenemos. Por eso disciplinarlo es tan poderoso. Porque cuando cambias tu forma de hablar, cambias tu forma de reaccionar. Y cuando cambias tu forma de reaccionar, cambias tu destino. Hablar bien no significa hablar elegante, significa hablar con intención, significa no usar palabras para herir por costumbre, no usar el sarcasmo como escudo, no usar la burla como forma de superioridad, porque eso desgasta. No solo a los demás, también a ti. Las personas que cuidan su lenguaje diario transmiten estabilidad, no viven al borde del estallido emocional, no necesitan explotar para sentirse escuchadas, y eso atrae, porque estar cerca de alguien estable da paz, y la paz es escasa hoy en día. La disciplina del lenguaje también se nota en cómo hablas cuando estás enojado, porque cualquiera puede hablar bonito cuando todo está bien. Lo difícil es mantener el respeto cuando algo no te gusta. Ahí es donde muchos pierden autoridad, porque confunden intensidad con firmeza, volumen con razón, agresividad con fuerza. Cuando aprendes a dominar tus palabras en momentos de tensión, ganas algo invaluable, autocontrol. Y el autocontrol es una de las cualidades más atractivas que existen. La gente confía en quien no pierde la cabeza. La gente sigue a quien no se deja dominar por la emoción del momento. Cuidar el lenguaje cotidiano no te vuelve falso, te vuelve consciente. No te quita personalidad, te da profundidad. Porque ya no reaccionas por impulso, sino por convicción. Y eso se nota, se siente, se respeta. Además, el lenguaje diario crea atmósferas. Hay personas que entran a un lugar y lo cargan de negatividad con solo hablar. Todo es problema, todo es queja, todo es drama. Y hay otras que, sin exagerar, sin negar la realidad, traen calma. ¿La diferencia? Las palabras que han decidido repetir a lo largo de su vida. No subestimes el poder de un por favor, de un gracias, de un buen trabajo, de un entiendo cómo te sientes. Son pequeñas disciplinas que generan grandes resultados. No porque sean mágicas, sino porque construyen respeto y conexión de manera constante. La disciplina del lenguaje también implica saber qué conversaciones no necesitas tener. No todo comentario merece respuesta, no toda provocación merece reacción. A veces, cuidar tu lenguaje es elegir el silencio, y eso también es madurez. Cuando te acostumbras a hablar con cuidado, incluso en lo pequeño, tus palabras empiezan a tener peso en lo grande, porque ya no hablas por hablar, hablas cuando es necesario, y cuando lo haces, la gente escucha. Este tipo de disciplina no se logra de un día para otro. Se entrena, fallas, te corriges, vuelves a intentar. Pero cada vez que eliges mejor tus palabras, estás fortaleciendo tu carácter. Y el carácter, tarde o temprano, se nota. No esperes el momento perfecto para hablar bien. Empieza en lo cotidiano. Ahí se forma el hábito. Ahí se construye la autoridad real. Ahí se define quién eres cuando no hay escenario. Porque al final,
la forma en que hablas todos los días termina decidiendo cómo te perciben, cómo te respetan y qué tipo de personas atraes a tu vida. En algún momento alguien nos hizo creer que hablar bien era impresionante, que atraer era destacar, que conectar era decir algo brillante. Y sin darnos cuenta, empezamos a llenar nuestras conversaciones de palabras grandes, de opiniones fuertes, de frases elaboradas pero vacías de escucha. Porque impresionar es fácil, lo difícil es conectar. Y la conexión verdadera no empieza cuando hablas, empieza cuando escuchas. Conectar es un acto de humildad, reconocer que el otro no es un escenario para tu discurso, sino una persona con historia, heridas, sueños y miedos. Cuando entiendes eso, cambian tus palabras. Ya no hablas para lucirte, hablas para encontrarte. Ya no buscas ganar la conversación, buscas comprenderla. La mayoría de las personas no se sienten escuchadas, son interrumpidas, corregidas, juzgadas, comparadas. Por eso, cuando alguien se detiene, mira a los ojos, presta atención y escucha sin apuro, algo profundo ocurre. La otra persona se relaja, se siente vista, se siente importante. Y esa sensación genera una conexión inmediata que ninguna frase inteligente puede igualar. Impresionar puede generar admiración momentánea, pero conectar genera confianza. Y la confianza es la base de cualquier relación que valga la pena. Nadie se abre de verdad con quien solo quiere brillar. Nos abrimos con quien nos hace sentir seguros. Escuchar no es esperar tu turno para hablar. Escuchar es estar presente, es callar tu mente un momento y permitir que el otro exista sin corregirlo. Es no preparar la respuesta mientras el otro aún está hablando. Hacer preguntas no para controlar la conversación, sino para comprender mejor. Cuando escuchas de verdad, tus palabras cambian automáticamente, se vuelven más precisas, más cuidadosas, más humanas. Ya no respondes desde tus prejuicios, respondes desde la realidad del otro. Y eso se siente, porque el ser humano reconoce cuando alguien le habla desde la comprensión y no desde el ego. Hay personas que saben decir cosas muy bonitas, pero no saben escuchar. Y con el tiempo, cansan. Todo gira alrededor de ellos. Y hay otras que quizá no tienen un discurso perfecto, pero escuchan con atención. Y esas personas se vuelven indispensables, porque todos necesitamos un lugar donde no tengamos que fingir. Conectar también implica validar, no necesariamente estar de acuerdo, sino reconocer lo que el otro siente. Frases simples como entiendo por qué te sientes así o debe haber sido difícil. Tienen un poder enorme. No solucionan el problema, pero alivian el peso emocional. Y ese alivio crea vínculo. Impresionar busca aplausos. Conectar busca puentes. Y los puentes no se construyen con monólogos, se construyen con diálogo, con paciencia, con silencio, con respeto. En una conversación muchas veces no importa tanto lo que dices, sino cómo haces sentir al otro después de hablar contigo. Hay personas con las que terminas una charla agotado y otras con las que terminas en paz. Esa diferencia no está en la inteligencia, está en la intención. Conectar antes que impresionar también significa renunciar, tener siempre la razón. Porque a veces ganar una discusión cuesta perder una relación, y una persona madura entiende que no todo vale la pena aclararlo, corregirlo o demostrarlo. Hay batallas que se ganan soltándolas. La verdadera influencia no viene de imponer ideas, viene de generar confianza. Y la confianza se gana cuando el otro siente que no estás tratando de cambiarlo, sino de entenderlo. Paradójicamente, cuando alguien se siente entendido, está más dispuesto a escuchar. Muchas relaciones se rompen no por falta de amor, sino por falta de escucha. Porque uno habla, el otro oye, pero nadie escucha. Y sin escucha no hay conexión, solo hay ruido. Conectar implica también vulnerabilidad. Escuchar te expone porque te saca del centro, te obliga a aceptar que no lo sabes todo, que no controlas la conversación, que el otro puede sorprenderte. Pero justamente ahí es la humanidad del encuentro. Impresionar crea distancia, conectar acorta espacios, impresionar levanta muros, conectar abre puertas. Por eso las personas más influyentes no son las que hablan más fuerte, sino las que escuchan mejor. Cuando conectas, no necesitas frases grandiosas. A veces basta con estar, con acompañar, con no huir del silencio incómodo, con no minimizar el dolor ajeno. Eso es presencia. Y la presencia es uno de los regalos más valiosos que puedes ofrecer. En un mundo que corre, escuchar es un acto de amor. En un mundo que grita, hablar con calma es un acto de liderazgo. Y en un mundo que compite, conectar es un acto de valentía. No busques ser recordado por lo que dijiste, sino por cómo hiciste sentir. Porque al final, las personas olvidan las palabras exactas, pero nunca olvidan quién las escuchó de verdad. Y llegamos a algo que es inevitable, porque aquí se pone a prueba todo lo que hemos dicho hasta ahora. Las palabras pueden abrir puertas, pueden generar conexión, pueden atraer miradas y corazones, pero solo las acciones deciden si esas puertas se quedan abiertas o se cierran para siempre. Porque las palabras llaman la atención, sí, pero lo que realmente construye credibilidad es lo que haces cuando nadie te está escuchando. Vivimos en una época donde se habla mucho y se hace poco. Promesas grandes, discursos emotivos, frases inspiradoras, pero vidas desconectadas de lo que se dice.
Y esa incoherencia cansa. La gente está cansada de palabras bonitas que no se sostienen. Por eso hoy, más que nunca, las acciones se han vuelto el verdadero lenguaje universal. No importa qué tan bien hables si tus actos te contradicen. No importa cuántas veces digas puedes confiar en mí si no cumples. No importa cuántas veces hables de respeto si tratas mal cuando te conviene. La gente observa más de lo que escucha, siempre. Y tarde o temprano, tu conducta termina hablando más fuerte que tu voz. Las palabras atraen expectativas y las expectativas son delicadas. Si no las respaldas con acciones se convierten en decepción. Por eso hay personas que ya no creen fácilmente. No porque sean frías, sino porque han sido defraudadas demasiadas veces por discursos sin respaldo. La coherencia es una de las fuerzas más atractivas que existen. Ver a alguien decir algo y vivirlo genera tranquilidad, genera seguridad, genera admiración. No porque sea perfecto, sino porque es confiable. Y la confianza no se construye con frases, se construye con repetición, con constancia. Pequeños actos coherentes a lo largo del tiempo. Las acciones no necesitan ser grandiosas para ser poderosas. A veces es llegar a tiempo, a veces es cumplir lo prometido, a veces es hacer lo correcto cuando nadie lo vería, a veces es sostener tu palabra aunque te cueste. Eso habla, y habla fuerte. Hay personas que no saben explicar por qué confían en alguien, pero lo sienten. Y casi siempre es porque han visto coherencia, porque han visto que esa persona no cambia según el contexto. No es una cosa en público y otra en privado. No es una cosa cuando le conviene y otra cuando no. Es la misma, y eso genera paz. Las palabras pueden emocionar, pero las acciones generan estabilidad. Y en un mundo inestable, la estabilidad es profundamente atractiva. Saber que alguien es predecible en su integridad, no en su rutina, es un regalo, porque sabes qué esperar. Sabes dónde estás parado. Cuando tus acciones respaldan tus palabras, no necesitas defenderte. No necesitas justificarte. Tu historial habla por ti, y eso es libertad. Porque ya no vives tratando de convencer, vives simplemente siendo. Muchos quieren impacto inmediato, pero evitan el trabajo silencioso. Quieren que sus palabras pesen, pero no quieren cargar el peso de la coherencia. Y la coherencia cuesta. Cuesta decir no cuando sería más fácil decir sí. Cuesta mantener principios cuando nadie los está premiando. Cuesta sostener valores cuando el entorno empuja en otra dirección. Pero ese costo es precisamente lo que hace que tus palabras valgan algo. Porque no son baratas, porque no las dices a la ligera. Porque cada vez que hablas, hay una historia detrás que la respalda. Las acciones también educan, enseñan a los demás cómo tratarte y qué esperar de ti. Si dices que algo es importante pero no lo priorizas con hechos, estás enseñando que no lo es. Si hablas de respeto pero toleras faltas de respeto constantes, estás enviando un mensaje contradictorio. Y la gente siempre aprende más del ejemplo que del discurso. Cuando alguien ve que actúas en coherencia, incluso cuando no es cómodo, algo cambia en la relación, parece el respeto profundo. No el respeto superficial que se basa en cargos o apariencias, sino el respeto genuino que nace de la admiración silenciosa. Las acciones también te ordenan por dentro. Cuando haces lo que dices, tu mente descansa, no hay conflicto interno, no hay doble discurso. Y esa paz interna se refleja hacia afuera. Se nota en tu forma de hablar, de mirar, de decidir. La incoherencia desgasta, la coherencia fortalece. No necesitas hacer más, necesitas alinear mejor. Alinear lo que dices con lo que haces. Alinear tus valores con tus decisiones, alinear tus palabras con tu comportamiento diario. Y cuando eso ocurre, tu vida se vuelve un mensaje en sí misma. Hay personas que hablan poco, pero cuando hablan, todos escuchan. Porque saben que detrás de cada palabra hay hechos. Y hay otras que hablan mucho, pero ya nadie les cree. Porque sus palabras se han devaluado, no por falta de talento, sino por falta de coherencia. Las acciones no buscan aplauso, muchas veces pasan desapercibidas, pero construyen reputación. Y la reputación no se improvisa, forma lentamente el cotidiano, lo constante. Y una vez que está formada, te acompaña a donde vayas. Cuando tus palabras y tus acciones caminan juntas, no necesitas estrategias para atraer personas. No necesitas frases especiales. No necesitas aparentar. La gente correcta se acerca sola porque reconoce la verdad, reconoce la congruencia, porque reconoce la seguridad que transmite a alguien que vive lo que dice. Y al final todo se resume en esto. Las palabras pueden iniciar el camino, pero solo las acciones demuestran que vas en serio. Porque cuando lo que dices y lo que haces van en la misma dirección, no solo atraes personas, construyes confianza que permanece.